¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta novena semana de Voluntariado Jaguar en su versión digital. Y el día de hoy, como cada viernes, en punto de las 5 de la tarde, estamos súper felices de tenerles una vez más, una semanita más el día de hoy aquí. Vamos a tener a una personita que nos contactó por medio también de las redes sociales. Es Sabina Berlanga Miranda, quien estudia artes visuales en el campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño. Estar hablando a lo largo de esta hora sobre principios básicos del dibujo. Es un tema bastante interesante para todos que están en casita y que a lo mejor, yo soy de las personas que piensan que no sabe dibujar, pero vamos a ir viendo a lo largo de toda esta hora que es un poco con los tips que ella nos va a ir dando, porque vamos a ver justamente cómo va haciendo todos los trazos a lo largo de esta hora. Es un poquito más fácil y más sencillo de visualizar y de poder dibujar, ¿verdad? Es una manera de expresarnos, una manera, ahora sí que, pues de pasarla un poquito en cuarentena. Esto yo creo que nos puede ayudar muchísimo, sobre todo a los peques o a lo mejor a las personitas que están por ahí, tienen algún tiempo libre. Y pues nada, no me queda nada más que darle la bienvenida. Muchísimas gracias, Seiba, por sumarte a estas actividades de voluntariado Jaguar. Soy Seiba Berlanga. Estudio artes visuales en la Universidad Autónoma de Yucatán. En los semestres que he cursado, he tomado 3 materias obligatorias de dibujo y recientemente tomé una materia optativa de perspectiva a mano alzada. Me siento muy afortunado de contar con este espacio para poder compartir un poco de lo que he aprendido en estos años y de lo que disfruto hacer. Muy bien, vamos a empezar. Hablemos un poquito, primero que nada, sobre materiales. Yo les invitaría a que utilizaran las cosas que tengan en su casa, ya sea lápices, crayones, plumones, plumas. También pues pueden utilizar papeles, hojas recicladas, algún libro, incluso pueden dibujar sobre papel periódico, por ejemplo. Los cartones de las cajas de cereal, no lo sé. Todo esto, por cuestiones prácticas y obviamente por la situación en la que nos encontramos de la pandemia, es preferible, ¿no?, utilizar las cosas que tenemos a la mano. Y algo que podrá parecer exagerado quizá, pero que a mí siempre me gusta hacer antes de empezar a dibujar o a realizar cualquier acción con mis manos, pues es justamente el realizar un pequeño calentamiento de muñecas, rotaciones. Puedes mover tus manos en distintos sentidos, los dedos sobre todo, ambas manos, porque cuando uno dibuja tiende a poner mucha tensión, sobre todo pues en la mano que estás utilizando. En mi caso pues es la derecha, perdón, pero aún así a veces me he dado cuenta que cuando estoy muy concentrado en lo que estoy haciendo, tiendo a empezar a apretar la otra mano como para compensar, y sí tengo floja la mano con la que estoy dibujando y la otra la tengo completamente engarrotada. Ya me doy cuenta y sacudo otra vez las manos un poco, porque pues cuando estás así obviamente no puedes hacer los trazos de la misma manera e incluso puedes terminar lastimándote, entonces no es nada conveniente. Como les comentaba, pues yo voy a utilizar simplemente un lápiz común del número 2, una goma, tengo por aquí un cúter para sacarle punta al lápiz, y pues estas hojitas recicladas. Quizá en algún momento utilizo un poco de papel marquilla, que es el papel que se utiliza más comúnmente en los blogs de dibujo. Pues bien, continuando con este calentamiento de manos y como parte de la exploración del material que estés utilizando, pues siempre es bueno empezar haciendo algunos trazos de calentamiento. También algo que es muy bueno practicar
es dibujar con, pues justamente, ¿no? Con la mano, no solamente la mano, no sé si se alcanza a ver, no solamente, perdón, a ver, mantengo el cuaderno de este lado, la mano, no tenerla apoyada, sino procurar ir soltando pues no nada más la mano, sino todo el brazo, porque dibujas hasta con el hombro. Yo aquí tengo, para hacer trazos grandes, para hacer trazos amplios, es muy conveniente el poder levantar todo el brazo, no tener ni siquiera el codo sobre la mesa. Esto te permite trazar con mucha más facilidad. Así tienes la mano, ¿no? Aquí encima, pues nada más puedes hacer trazos cortitos, trazos curvos. Si se te dificulta mucho esto, siempre puedes, pues para no manchar el papel, puedes poner un papel abajo y ya apoyar la mano, o puedes apoyar nada más el meñique. Yo es lo que normalmente hago, el meñique lo tengo sobre el papel y eso me da mucha más, que estoy apoyando el meñique y ya me da mucha más estabilidad. Entonces sí, pues hablemos de cosas muy básicas, ¿verdad? Como lo primero que uno escucha en los principios del dibujo, en los fundamentos del dibujo, es que todo se compone por el punto y la línea. ¿Y la línea qué es? Es una sucesión de puntos. Entonces, pues podemos ver que uno puede construir figuras complejas, ¿no? Retratos, por ejemplo, nada más con puntos, como es el caso del puntillismo. O pensar en el achurado, ¿no? Que es esta técnica en la cual uno sombrea utilizando simplemente líneas. Entonces pensemos, pues, ¿no? Tenemos las líneas rectas, evidentemente, líneas curvas. Aquí tengo un pequeño ejercicio que realizamos a principios del semestre pasado, que les comentaba que llevé una materia optativa sobre perspectiva y tuvimos un repaso también de cuestiones básicas del dibujo. Y pues este es un ejercicio de tonalidad, de frotar. Son 3 graduaciones distintas de lápices de dibujo. Los lápices, cuando son, bueno, pueden ver que son lápices H o B o HB. Los lápices H son más duros. Entonces, por ejemplo, la verdad no recuerdo qué lápiz es específicamente, pero sé que es un lápiz H y entre mayor sea el número, más es su dureza. Por el contrario, los lápices B son más blandos y eso te permite obtener tonalidades más oscuras. También a mayor sea el número del lápiz, pues mayor será la tonalidad. Y aquí el ejercicio era pues frotar el lápiz sin hacer mucha presión para no marcar el papel y simplemente irle dando, cada uno tiene más capas de frotado para ir obteniendo más pues más saturación del grafito. Muy bien. Pues vamos a hablar de otros elementos que nos permiten ir construyendo en el dibujo, que serían las formas, ¿no? Que tenemos cosas como los círculos, y luego a partir de los triángulos, a partir de las líneas, perdón, los nervios, pues formas triángulos, formas cuadrados. Vamos a tratar un poco cuestiones sobre la perspectiva, continuando con esto de las figuras también, para apoyarnos en las figuras geométricas y construir algunos
cuerpos humanos. Uno podría pensar que la técnica restringe la creatividad, pero en realidad la técnica son conjuntos de herramientas que te permiten plasmar con mayor facilidad o de manera más acertada lo que, ya sea lo que estás viendo en la naturaleza, lo que tienes a tu alrededor, o lo que uno está imaginando. Entonces, saber cosas, por ejemplo, que, no sé, que la proporción ideal humana es de 8 cabezas. Aquí tenemos más o menos 8 separaciones. Vamos a dibujar aquí. Perdón, estoy en una posición un poco incómoda, pero bueno. Todo con formas bastante sencillas. Vamos a trazar aquí. La mano es más abajo. Por ahí mejor. Qué sencillo. Vamos a vestirlo otro poquito. Este monito. Obviamente, lo digo así, ¿no? Es que qué sencillo. Y bueno, en este momento construir un personaje así nada más parado como si nada, pues ya es bastante pues habitual, no es algo que en las clases pues uno hace comúnmente, pero obviamente pues sí hay todo un proceso para ir pues aprendiendo, ¿no? Los más o menos en dónde se encuentran ubicadas qué para insertar una figura. Ahora bien, si nos ponemos a hablar sobre cuestiones de proporciones y de figuras, pues podemos pensar que entre más quizá complejas sean las figuras, mayor realismo, por así decir, podemos darle a un personaje. Si pensamos en las caricaturas, por ejemplo, la proporción, no sé, vamos a hacer aquí está medio chueco. Vamos a hacer aquí un monito de 4 cabezas, ¿no? La mitad que el personaje anterior. Y su cabeza va a ser mucho más redonda. Vamos a hacerle aquí un cuerpo medio chistoso. Conservando, aquí está su cadera, su cuello, con unas piernas bastante cortitas. Bueno, su cuello está muy largo, pero no importa. Entonces, la figura es mucho más simple. También aquí, no sé, unos ojos grandes y también redondos. No muy contento al parecer. Sí. Entonces, sí, ¿no? Como estas cambios en las proporciones. Este personaje tiene 8 cabezas. Este personaje solamente tiene 4. Aquí igual si lo pensamos en un rostro, por ejemplo, ¿no? Un rostro. Vamos a hacerle aquí más o menos proporcionado. Cosas como que la línea donde van las cejas es la misma donde van las orejas. La línea donde va la nariz es donde terminan las orejas. Aquí vamos a dibujarle estas orejitas. Vamos a hacerle una nariz más o menos sencilla. Seguimos construyendo todo a partir de formas. Aquí vamos a ponerle las cejas.
Idealmente podemos ver, estos ojos son un poco grandes, pero podemos pensar que la distancia que hay entre los ojos es más o menos la misma, o sea, el tamaño del ojo, ¿no? Un tercer ojo, perdón. Y por ejemplo, cosas como que aquí la línea de la nariz llega al lagrimal, y normalmente más o menos ya sea si el ojo está mirando hacia el frente, al inicio o como a la mitad de aquí del iris, de la pupila, es donde bajas para hacer aquí, bueno, también esta línea, pues podemos pensar que esta línea de la boca, que concuerda con estos puntos que medio tracé aquí, ¿no? Aquí tenemos los pómulos, aquí tiene la barbilla, y cerramos. Vamos a hacerle aquí un poco una línea del cabello, darle un poquito más de detalle a las orejas, todo muy bocetado, y vamos a hacerle aquí un pequeño corte. Sí. Vamos a dibujarle todavía el cuello. Ahora pensemos en una caricatura, perdón, en un retrato mucho más caricaturizado. Ya no una cabeza redonda, vamos a ponerle una cabeza cuadrada. Empecemos por ahí. Y podemos seguir aplicando esto de la línea, quizá de la línea de los ojos, que sea la misma de las orejas. Y aquí voy a tener la línea de mi boca. Las líneas de guía, no trazar. También el practicar esta cuestión de qué tanta presión le pones al lápiz, ¿no? Sí. Eso es también algo que bueno, cuando estaba aquí haciendo estos garabatos, pues la parte de la exploración de los materiales tiene que ver con, por ejemplo, ver si qué pasa, ¿no? Si pones más presión, si pones menos presión, también la forma en la que agarras el lápiz, ¿no? Cuando estás dibujando, no agarras el lápiz aquí como cuando escribes, sino que lo puedes agarrarlo de más lejos. También puedes como que adoptar este tipo de posiciones que te dan mucha más soltura. Esto de así parece muy, muy simple, muy tonto el ponerse a rayar una hoja, pero en realidad sirve mucho como calentamiento y para ir soltando la mano, no tener miedo de los trazos, porque muchas veces pasa, sobre todo cuando uno está empezando a dibujar, que pues quieres que todo te salga perfecto a la primera, como yo quisiera que este video me saliera perfecto a la primera, y no, ¿verdad? Y no sé, para dibujar un círculo empiezas aquí así y empiezas a hacer muchas pequeñas rayitas, y entonces quedan todos estos, algo que los maestros de dibujo siempre comentan como tus líneas peludas. Evitar las líneas peludas, ¿cómo? Pues haciendo trazos más sueltos. Bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces seguimos aquí con este monigote. Vamos a hacerle unos ojos grandes y ovalados. Y bueno, aquí sigo conservando cosas como que hay más o menos una distancia, ¿no? De un ojo en medio, pero pues podemos pensar, no sé, en unos ojitos un poco más como los de Gravity Falls, ¿no? Bien redondos y juntos. Qué característico de esa caricatura el tener estos ojitos así. Y desde ahí ya empezamos a verle como el carácter a este personaje. Vamos a hacerle unas cejas gruesas. Aquí una nariz medio abultada. Y vamos a hacerlo bien sonriente. Sí.
Aquí ya le hice tal vez unas orejas un poco más detalladas de lo que corresponde con el resto de la caricatura, pero no importa. Entonces, sí, no vamos a volver a pensar un poquito más, ¿no? En las diferencias que hay entre estos dos personajes. Cuestiones como sí, ¿no? Este personaje pues tiene formas mucho más simples, ¿no? Sus ojos son meros círculos, sus pupilas son unos puntitos, su nariz es aquí esta especie de bloque medio pintado, una simple, bueno, 2, 3 simples líneas para los labios. Su cabeza es un completo rectángulo. Entonces, si entre más simplifiques tus figuras, pues más caricaturesca vas a obtener a tus personajes. Y pues sí, hay todas unas cuestiones que hay que ir aprendiendo de proporciones para que los rostros sean más realistas, por así decirlo. Pero esto es, bueno, porque si lo que te interesa a ti es aprender a dibujar algo de manera más realista, pues tampoco no te preocupes o no te angusties si no te sale. Es cuestión de ir soltando la mano, ¿no? De ir acostumbrando, ejercitando el trazo, y también de ir aprendiendo los fundamentos pues de las distancias, ¿no? Principalmente es eso, ¿no? La proporción de cuánto espacio dejar entre qué, para dar esa ilusión, esa idea de que lo que estoy viendo aquí, este garabato, pues es un rostro humano. Vamos a hablar sobre el encajado. El encajado básicamente es el colocar la figura que vas a dibujar en formas geométricas para facilitar también estas cuestiones de proporción de las que venimos hablando. Pensemos, por ejemplo, en un jarrón. Yo creo que lo más básico normalmente que uno tiende a hacer en el dibujo es trazar una línea recta, y luego según, bueno, aquí no tengo este es mi jarrón imaginario, pero si estás realizando este ejercicio, esta práctica conmigo, pues sí te recomendaría que te pusieras enfrente a algún objeto que sea más o menos sencillo, pero bueno, sí podría ser, por ejemplo, una taza, una copa, algún objeto de líneas más o menos sencillas. Y entonces lo primero que uno hace es encajar justamente tu figura en, por ejemplo, vamos a pensar en un rectángulo. Entonces, aunque tu figura tenga, por ejemplo, curvaturas, tú tienes que aquí empieza el alto, aquí termina, y que la parte más ancha también queda aquí en estas líneas verticales. Luego, por ejemplo, puedes hacer algunos trazos que te sirvan de referencia. Pensar que, por ejemplo, la parte de aquí, de aquí, y tener todos estos pequeños trazos que la verdad no sé si se alcanzan a ver, espero que sí. Ir marcando las zonas que delimitan tu figura. Entonces, por ejemplo, que esta parte se haga más angosta. Todos estos trazos muy tenues, muy superficiales, porque nada más estamos sentando las bases, ¿no? de la figura que vamos a construir. Y ya después que tenemos un poco más definido,
Vamos a trazar aquí una... No sé qué tan... Es posible que no esté muy simétrico. Estoy un poco de lado para acomodar la cámara, pero bueno, nos damos una idea. Entonces aquí nuestras líneas de referencia me sirvieron para ver esta parte de aquí, esta parte de aquí, aquí hay este cambio en la línea, esta parte de acá también. Vamos a trabajar ahora cuestiones del volumen. El volumen es esta ilusión que podemos crear sobre la superficie del papel en el dibujo, ¿no? Para hacer que parezca que tiene pues esta tridimensionalidad, ¿no? Que no es un objeto plano, sino que nos da esa apariencia como de tener profundidad, de tener... Entonces vamos a trabajarlo aquí con vamos a hacer un cubo. No sé qué tanto se alcance a ver. Está un poco... Y el volumen esa idea de volumen la obtenemos gracias a la luz y la sombra. La luz serán las partes blancas del papel y la sombra pues estará conformada por las partes que vayamos oscureciendo con el grafito. Entonces podemos pensar que, por ejemplo, para este objeto, que la luz viene de aquí. Y podemos utilizar aquí un poco de achurado, de esto que hablábamos hace rato, de hacer líneas para ir oscureciendo una superficie. Obviamente entre más tiempo le dediquemos a ello, con más cuidado, pues mejor, pero aquí pues simplemente es para darnos una idea, ¿no? De que si la luz viene de acá, pues esta cara es la que va a quedar en la oscuridad, sobre todo esta zona de aquí. Esta parte de acá, como la luz, bueno, es algo que está llegando de este lado, pero eso no significa que todo lo demás vaya a quedar oscuro, porque pues la luz también se refleja, ¿no? Sobre, por ejemplo, si aquí tuviéramos, digamos que está sobre una mesa, la luz se va a reflejar sobre la superficie y una parte también va a tener luminosidad en la parte de acá. Esta cara, por ejemplo, podemos pensar que va a quedar en un tono medio, ¿no? Que no va a tener la luminosidad de la cara de arriba, pero tampoco va a oscurecerse como la cara que queda opuesta a la luz. Y luego pensar aquí en, no sé, que su sombra es más o menos así. También aquí, bueno, la forma en la que coloquemos el lápiz nos va a ayudar. Por ejemplo, aquí esta parte, pues para sombrear estoy utilizando el lápiz mucho más inclinado, utilizando toda la... En cambio, para hacer las líneas, pues uno utiliza el lápiz mucho más hacia arriba. Aquí tengo un ejercicio que realicé también el semestre pasado. Uy, ya se manchó un poco. Que bueno, aquí tengo estas dos figuras esféricas, eran dos frutas, creo que esta era una toronja, como un maracuyá, y atrás tengo una especie de tacita, que también pasó por todo ese proceso de encajar primero las figuras,
de hacer esta distinción, ¿no?, de las zonas que van a tener mayor luminosidad, mayor sombra, pensar en la forma, ¿no?, que va a proyectar la sombra también. Y pues si se alcanza a ver, todo está formado por estas pequeñas líneas que ya en su conjunto nos dan esta idea de donde se puede más o menos apreciar ahí un poquito del volumen. Tengo también estos ejercicios que hicimos en estas clases, ¿no?, también todavía de fundamentos, que es lo que les vengo comentando, ¿no? Aquí, no sé si se alcanza a ver, bueno, ya entregué todo esto, no me importa mucho si lo rayo un poquito. No sé si se alcanza a ver aquí estas líneas, que son pues la base, ¿no?, de la figura, de lo que se sostiene, que es el encajado, que era lo que venía comentando aquí. Las divisiones, por ejemplo, que se van marcando de dónde van a ver estos cambios en la figura. Aquí también está el asa de este pocito, está igual contemplada. Y bueno, también aquí todo esto también era practicando con la mano alzada, que bueno, ya se va volviendo cada vez más complicado pues sí, el ir entrenando la mano para poder hacer trazos con más soltura. Entonces aquí, como hay esta pues simplificación de las figuras, pues todos estos son ejercicios de encajado. Aquí tengo otros 2 ejercicios que realicé para esta materia. En este era pues dibujo de vegetación. Y aquí podemos apreciar el uso como de distintos tipos de texturas que puedes ir generando con el lápiz, ¿no? Aquí para entre líneas y esta parte que ya es como mucho más mancha. Aquí como todos estos, porque bueno, si uno se fija a detalle, no es como que uno dibuje hoja por hoja, no vas dibujando estas especies de aglomeraciones en distintas zonas y te van dando esa idea. Aquí esto fue como un pequeño estudio de diferentes texturas que, a ver, no sé si se alcanza a ver más o menos. Aquí, por ejemplo, texturas de la piedra, ¿no?, de la madera, cómo ir dando todas estas sensaciones de las superficies, estas texturas. Voy a trabajar un rostro en 3/4. Es decir, bueno, pensemos, ¿no?, que un rostro que está mirando hacia el frente está así. Un rostro que mira de perfil está aquí. Y un rostro en 3/4 es una posición en la que uno puede apreciar todavía ambos ojos, la nariz, la boca, nada más una oreja, pero te da esta vista mucho más interesante a ver a un personaje que está completamente de frente o completamente de perfil. Entonces, pues yo normalmente intentando dibujar más o menos realista, siempre empiezo haciendo un círculo, no es lo más básico. Luego de ahí bajo una línea. Vamos a hacer un rostro un poco más femenino, porque creo que las 2 caricaturas que hice hasta ahorita eran rostros como, llamémosles, convencionalmente masculinos. Entonces tenemos esta línea de donde va a cerrar el rostro. Trazamos la línea. Todas estas son las líneas de base
que de nuevo van sirviendo para señalar dónde van a quedar algunas partes. Pensemos que aquí va a terminar el rostro. Entonces, una vez más, la línea de las cejas tiene que ver con la línea aquí de la oreja. Y aquí, para mí normalmente, ese punto en el que se cruza el círculo que dibujé primero con la línea que trazo como el centro del rostro, es donde pongo mi nariz. Y un poco más abajo, los labios. Y luego vamos a pensar que los ojos van a estar más o menos a esta altura. Entonces, empecemos con su naricita. Y una vez más, ¿no? Aquí de la parte donde, más o menos de donde estaría el lagrimal del ojo, es donde bajas la orilla de la nariz, ¿no? El borde de la nariz. Por ahí va a quedar. Bueno, aquí las cejas pues sí quedaron van a quedar considerablemente arriba de lo que había esperado, pero bueno, ya lo estamos trazando así. Y bueno, el ojo, aquí si se dan cuenta, bueno, no se alcanza a notar, pero también hice estos pequeños como cuadraditos, estos rectángulos para encajar el ojo. Podemos pensar, aquí está la mitad, que bueno, este ojo está como en 3/4, entonces si este ojo estuviera de frente, pues lo dibujaríamos, por así decirlo, así. Pero este ojo está en 3/4, entonces también podríamos incluso considerar, bueno, que va a estar como más bien ladeado. Es el ojo de este lado. Entonces tenemos el párpado de arriba, la terminación del párpado de arriba, del párpado de abajo. Aquí un pequeño espacio para... También, bueno, esto de ir aprendiendo a dibujar, pues tiene mucho que ver con observar, ¿no? Estar observando y analizando todas las formas que tiene lo que quieres aprender a dibujar, ¿no? Entonces, si quieres aprender a dibujar ojos, te agarras y te buscas un tutorial en YouTube mucho más útil. No, pues te pones a ver imágenes, ¿no? Y vas viendo, pues que tenemos esta, la verdad no sé cómo se llame, esta carnita dentro del pliegue. Vamos a dibujar aquí la pupila, el iris. También ya pensando un poco en... Bueno, todo esto está muy bocetado, ¿verdad? Pero pensando un poco en las cuestiones de las luces y las sombras, vamos a hacerle su pliegue aquí del ojo. Pequeño pliegue abajo, ojeroso, como todos a final del semestre. Qué bueno que apenas está empezando. Mucha suerte, compañeros, en la vida. Bueno, también, ¿no? Con estos ashurados muy simples, pues le vamos dando un poco de idea de profundidad. Aquí que la luz, tenemos esta zona de aquí brillante. Esta zona de acá también suele ser un punto en el que queda la luz. Aquí vamos a hacerle una pequeña y muy bocetada ceja. Qué bien. Vamos a hacerle unas cuantas pestañas. Aquí como incluso la dirección en la que hagas el trazo va a afectar, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a hacer una pestaña y al hacerla de un solo trazo, lo que quieres es que la base de tu pestaña sea más gruesa y levantar el trazo para dar esa... Son como pequeños detallitos que uno va pues adquiriendo, de lo que te vas dando cuenta
que son cosas muy sencillas, ¿no? Siempre han estado ahí, pero de repente como que te hacen clic y te ayudan a mejorar tu dibujo, ¿no? Pensar que, bueno, si uno hace una línea aquí así, aunque la pongas curveada, pues se va a ver un poco extraño, ¿no? Que las pestañas estén aquí así, como con demasiado rímel. Perdón por tratar de ser gracioso. Muy bien, entonces ahora sí vamos a meterle aquí sus ojos a este rostro. También creo que los ojos, tal vez los ojos quedaron un poco abajo o sí me quedaron muy arriba estas cejas. No luce como un rostro muy femenino, pero bueno. Vamos a hacerle el pliego del párpado. También, bueno, aquí este ojo que queda atrás queda ligeramente atrás de la nariz. También sigue siendo pues un dibujo un tanto caricaturesco. Los ojos son bastante grandes. Vamos a... Bueno, aquí la boca. ¿Cómo es que no puedo hacer un dibujo? Bueno, aquí faltó, ¿no? Pero bueno, ya que está sonriendo, tal vez es por eso. Pero si no estuviera sonriendo, de nuevo, aquí más o menos como a esta altura, podemos pensar que terminaría. Entonces siempre es eso, estar observando ese tipo de cosas, ¿no? La altura de donde empieza el ojo, aquí de la nariz, la de la ceja pues puede ser ligeramente más hacia adentro, más hacia afuera, también depende de cómo sea la ceja de la persona, y luego más o menos de esta altura de los ojos bajas para hacer el punto donde va a quedar la comisura de los labios, pero vamos a extenderlo un poquito más para darle esta idea como de que está sonriendo. Perdón por el sonido que acabamos de escuchar. Ni siquiera me di cuenta hasta que ya paró. Y más o menos así. Sí. Entonces vamos a cerrar aquí un poco el rostro. Vamos a hacerle el rostro. También, por ejemplo, algo que por lo general, si hablamos de rostros, no vamos a hablar de rostros de hombres y mujeres, ya que hablemos de rostros masculinos y femeninos, y pensemos que los rostros masculinos, o lo que consideramos como masculino, tiende a ser bastante más cuadrado, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, una como mandíbula más cuadrada nos da esta, más con líneas más rectas, nos dan esta idea de masculino. En cambio, una mandíbula, más redondeada, pensamos en un rostro más femenino. Y así es en general, ¿no? Con el resto de las partes tanto del cuerpo como del rostro. Si pensamos en los ojos, por ejemplo, de los mangas, ¿no? De los animes. Si pensamos en los ojos de los animes, los ojos de personajes masculinos van a ser como mucho más... Tienen líneas mucho más rectas, ¿no? Aquí como podemos pensar en algo así. En cambio, los ojos de los personajes femeninos son mucho más redondeados. Vamos a fingir que esto es un ojo bonito de anime, que no está lleno de trazos por todos lados. Entonces sí, este pues es casi como un rectángulo, ¿no? ¿Cómo se llama esta figura? Un trapecio. En cambio este ojo es mucho más redondeado. Vamos a volver aquí.
Entonces sí, como habíamos dicho que este personaje va a ser más o menos femenino, vamos a hacerle toda esta parte de la mandíbula mucho más redondita, más pequeña. Aquí la oreja, también siempre, ¿no? Esto que les comento, muy sencillo, pero pues se nos... Bueno, ya se va volviendo automático con el tiempo, ¿no? Que pienses, bueno, le voy a hacer la oreja, le saco aquí un poquito más la línea vertical, y aquí ya trazo, ese fue mi encajado de la oreja, y aquí ya trazo la oreja como tal. Vamos a hacerle aquí unos cuantos pliegues. Y vamos a darle un poquito de sombreado ya nada más a este rostro. Déjenme borro tantito estas líneas que nos sirvieron de base. Y ya como que uno se va acostumbrando cuando vas viendo las partes. Pensemos también, ¿no?, que la luz viene de aquí. Entonces las zonas que van a tener mayor luminosidad, por ejemplo, lo que les comentaba, esta parte de acá tiene luminosidad. Esta parte de aquí también, bueno, una frente femenina pues tiende a ser un tanto más redondeada. En cambio las frentes masculinas, esta zona de acá la tienen como más prominente. Pero pensemos que pues la mayor luminosidad va a quedar aquí sobre la ceja, aquí en el pómulo, ¿no? Esta parte que, bueno, cuando uno se maquilla, si lo haces, se da este highlight, ¿no?, sobre el pómulo, y esta parte de acá tiende a oscurecerse para dar este aspecto todavía más delgado al rostro, ¿no? Podemos hacer aquí un pequeño esta zona de aquí también. Es bueno cuidar la dirección de los ayurados. Pueden ser algo maravilloso, la verdad, pero también es algo que toma bastante tiempo el querer hacerlos bien. Cuando uno bocetea con ayurados, pues queda ahí una cosa medio rara, o tal vez probablemente no he practicado lo suficiente. Entonces zonas que van a quedar más oscurecidas, pensemos en la parte de aquí, y esta parte que queda tapada, ¿no?, por la nariz. También esta zona de acá, esta zona también pues conserva un poco más de luminosidad. Aquí vamos a dibujarle muy sencilla una sombra a partir de la nariz, siempre intentando pues imaginar, ¿no?, que la luz viene de este lado. En la parte de acá también podemos hacerle todavía más, vamos a hacerle un rostro todavía más redondeados. No me siento muy conforme. Así, mejor. También la parte de acá, ¿no?, de la barbilla es una zona que resalta, pero esta parte de acá ya queda más en la oscuridad. Podemos pensar que toda esta zona va a quedar más oscuras. Y los labios, por lo general el labio superior tiende a tener un tono más parejo que el inferior, y un poco más oscuro también. En cambio, algo que da mucha vida a los labios, pues siempre es pensar en dejarle ahí un poco su brillito. Y bueno, así muy en general, aquí ya tenemos un rostro bocetado con sus... Bueno, algo también, por ejemplo, de los ojos, es que
los ojos no son, siempre olvidamos que los ojos no son, un lado no son ni siquiera, no son completamente blancos, y también que el párpado crea esta sombra en la parte de arriba. Entonces siempre es bueno darle ahí un poquito de tonalidad, no dejarlo tan claro, y vamos a hacerle ahí sus pequeñas pestañitas. Sí. Vamos a ponerle cabello. Y bueno, aquí el cuello. Evidentemente, pues el cuello de un personaje femenino tiende a ser más delgado que el de un... Aquí estoy delimitando más o menos la sombra que le voy a poner. Perdón si ya te cansaste de escucharme repetirlo, pero bueno, todo muy bocetado, muy esquemático. Y vamos a hacerle cabello. ¿Qué podrá ser? Cuando pensamos en el cabello, también siempre es bueno de nuevo encajarlo, ¿no? Pensar más o menos en la zona que va a cubrir. Digamos que tiene un cabello más o menos ondulado. Pensemos que tiene un corte que baja aquí a los hombros con un pequeño flequillo. Entonces vas delimitando, ¿no? Primero la zona, y luego aquí esta va a ser la zona donde le nace, donde nace el cabello. Igual la diferencia un poco entre un rostro femenino y masculino en la zona del cabello es que la zona de la frente del cabello masculino es mucho más cuadrada, ¿no? De la parte de acá tiende a tener esta forma. En cambio, la de un personaje femenino tiende a ser más redondeada. Entonces pensemos en algo más redondeado aquí también. Y que aquí sea el nacimiento del cabello. Vamos a sacar esta sección hacia acá. El cabello por detrás de la oreja. Entonces puedes como intentar visualizar estos grupos, estas áreas primero, y ya después ir pensando pues en las terminaciones de los cabellos más individualmente. No quedó muy bien, pero nos damos una idea. Vamos a pensar un poco más en las diferencias, a tratar un poco más las diferencias entre los cuerpos que tenemos convencionalmente establecidos como masculinos y como femeninos. Y para ya no volver a hacer al personaje así parado de frente, vamos a hacerlo igual de 3/4, el cuerpo completo, pero vamos a hacerlo bastante más bajo, con una estatura un poco más acercada a nuestra realidad aquí como yucatecos que somos. Digo, yo la verdad pues mido como poco menos de 1.60, entonces, y también pues la proporción de mi cuerpo es como de 6 cabezas y media, bastante alejado de la proporción ideal de 8 cabezas. Entonces aquí empezamos con este círculo, aquí ya damos una idea del rostro. Ahora bien, podemos pensar aquí que la cadera, también empezando con figuras no muy básicas, va a tener más o menos esta altura. Aquí tenemos el torso. De nuevo, pues estas no son figuras idealizadas, ¿no? También está bueno ese contraste entre una figura de un personaje como de cómic, ¿no? Completamente estilizado y con su cintura de avispa, y es bastante alejado de nuestra realidad, que es muy agradable, ¿no? De ver, puede serlo, pero también es interesante pensar un poco en
en cuerpos, en todas las diferencias, ¿no? De las diferentes formas que los cuerpos pueden adoptar. Vamos a pensar que aquí van a estar sus brazos. Siguen siendo figuras muy estáticas, un poco más de forma. Pero ahora, mientras lo estoy pues ya trabajando, me voy dando cuenta de las dificultades que trae. Aquí vamos a hacerlo sus senos, que trae el demostrar. Pues sí, es que las figuras ideales no tienen toda esta... ¡Qué fea pierna! Discúlpenme, pero bueno. Bueno, este es un cuerpo más o menos femenino, considerablemente femenino. Pensemos en un cuerpo masculino que va a ser ligeramente más alto, pero también más o menos como con sus de nuevo, desde un principio ya estoy haciendo un rostro más cuadrado. Aquí va la oreja. Y también yo como que tengo esa tendencia a, cuando estoy dibujando una figura femenina, suelo trazar, creo que primero la cadera, como que un cuerpo femenino pues tiende a ser, no siempre, ¿verdad? Pero tiende a ser más ancho o hay más similitud entre el tamaño de las caderas y las de los hombros. En cambio, un cuerpo masculino normalmente lo empiezo aquí como que ya dando esta idea de que va a tener hombros más anchos. Esta es la base de su torso. Vamos a dibujarle aquí unas caderas más estrechas. Y bueno. También siempre no empezamos con palitos para ir dando la idea de dónde va qué. Aquí a la altura de la cadera normalmente empieza la mano. Tiene este espacio de aquí. Si el cuerpo está derecho, aquí ya creando un poco esta idea del pectoral. Los hombros. También pues toda esta parte de los muslos, también hay una cierta diferencia, igual como les comentaba hace un rato, como que todas las líneas para hacer un personaje más femenino tiende a las curvas, y para hacer un personaje más masculino tiende a líneas más rectas. Pero bueno, ahí nos da más o menos una idea. Que bueno, pensar en unos personajes, ya no tengo más hojas, lo siento, en unos personajes más idealizados. Aquí ya un muy rápido boceto de un personaje femenino de 8 cabezas. Esto es mucho más, un cuerpo más estilizado, más acorde a nuestros sanos estándares de belleza. Disculpen el sarcasmo.
Y aquí lo tenemos, un personaje femenino. Y ahora un personaje masculino. Sí hay una diferencia considerable entre este tipo de altura y este tipo de altura. Siempre, ¿no? Empiezo con esta... Bueno, también esto hace que las figuras sean bastante rígidas, bastante estáticas. El meterles aquí todas estas líneas, como que sí lo puede hacer un poco tieso al personaje. Pero también pues, son bastante útiles para darnos una idea de dónde van las cosas. Todo esto de nuevo muy bocetado. Tenemos una figura masculina. Y hasta aquí llegamos el día de hoy con esta 9ª semana de voluntariado Jaguar Digital. Agradecemos muchísimo a Ceiba por estos tips, la verdad es que yo aprendí un montón. Después de esto creo que ya voy a saber dibujar, esperemos que así sea. Y bueno, ahorita aquí en pantalla hacemos la entrega oficial en la modalidad virtual de esta constancia. Fundación Wadi y el programa de voluntariado Jaguar otorgan la presente constancia a Ceiba Sabina Berlanga Miranda por haber participado como voluntaria en este programa de Fundación Wadi, impartiendo la plática Principios Básicos del Dibujo con una duración de 2 horas. Firman abajito nuestro presidente, el maestro Ignacio Cejudo Valencia, y nuestro director, el licenciado Sergio Ernesto Pech Blanco. Y a nombre de ellos y de todo el cuerpo operativo que integramos en Fundación, agradecemos a todos ustedes quienes se quedan hasta el final de estas pláticas, pues por cada semana irnos compartiendo, irnos dando like y también visualizarnos. Agradecemos muchísimo su apoyo a todos los voluntarios que el día de, todo este año se han sumado a las acciones de voluntariado Jaguar de la Fundación. Y no se olvide que usted y yo tenemos una cita la próxima semana en punto de las 5 de la tarde aquí por Fundación Wadi. Nos vemos. Bye.